Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal Suri Muñoz, Tanatología y Logoterapia, en donde abarcaremos temas importantes que a veces no nos atrevemos a tocar. Me gustaría que te sintieras que este es tu espacio en donde puedes resolver todas aquellas dudas, todas aquellas preguntas que te aquejen. En esta primera parte iniciaremos con un tema muy bonito. Se llama Perdónate. Con una serie de preguntas que me hizo favor de recopilar Ania, una gran persona con la que vamos a tener el día de hoy esta conversación tan interesante sobre el perdón. Hola Suri, muchas gracias por invitarme aquí a tu canal. Y bueno, vamos a empezar con esta pregunta que es como importante para este tema que nos mencionaste, que se dice, ¿por qué nos cuesta trabajo perdonarte? Muy buena pregunta. Los seres humanos, y sobre todo en nuestra cultura, nos cuesta mucho de trabajo este tema del perdón. Y este tema del perdón es porque muchas veces no nos enseñaron en nuestros núcleos familiares a soltar situaciones, dolores emocionales, dolores del alma. Entonces los venimos arrastrando, que llega un momento en el que todo lo que sucede afuera, como no he sanado acá adentro, todo me lo tomo personal, ¿sí? Y entonces cuando se presenta una situación, llámese de pérdida, de conflicto, de alguna situación donde hubo una disputa, una discusión, una situación de ofensas, nos cuesta mucho trabajo soltarlo porque se nos queda ese registro tan marcado en nuestra mente, en donde las emociones y los sentimientos pueden llegar a ser desbordantes. Nos cuesta mucho perdonar porque todo nos lo tomamos personal, creemos que es en contra de nosotros, ¿sí? Y como nadie nos enseñó a acomodar todas estas, a gestionar de una mejor manera todas estas emociones y todos estos sentimientos, nos genera nos detona más bien otra serie de emociones y de sentimientos que nos bloquean. Entonces, cuando estamos bloqueados no podemos ver el abanico de posibilidades para poder hacer las paces con aquella persona, con aquel evento, con aquella situación e incluso contigo mismo. Si hubiera dicho, si hubiera hecho, si lo hubiera dicho, si me hubiera movido, o querer solucionar de otra manera, o con nuestra cabeza está así como traca, queriendo solucionar y poner 1000 soluciones a algo que ya pasó, porque ya es del pasado, ya no está en el presente, ¿sí? Entonces, perdonar, efectivamente tenemos muy poco ejercitado ese pequeño músculo del perdón, pero que no es imposible, aparte de mitos y creencias. Desde tu experiencia profesional, ¿cuánto tiempo crees que suele pasar para que podamos soltar y perdonar la muerte o pérdida de algún ser querido? Híjole, de alguna situación. Fíjate que en mi experiencia, y bueno, no me van a dejar mentir, hay personas que tienen situaciones dolorosas de antaño e incluso perpetuado, quiero que sepas. Entonces, vienen arrastrando esta sombra o este costal, les digo yo, lleno de piedritas, y cada piedrita tiene un nombre emocional o un nombre de sentimiento, rencor, miedo, resentimiento. Sí hay gente que dura mucho tiempo con este tipo de situaciones que no pueden soltar y que no pueden perdonar ni tampoco perdonarse, ¿sí? De muchas décadas incluso, pero lo más importante de todo esto, Ania, es que sí se puede, ¿sí? Porque a lo mejor en aquel momento yo no tenía los recursos para comenzar este proceso del perdón. Aparte, el perdón es liberador, ¿sí? El perdón es la oportunidad de liberarte de todas esas cargas emocionales, ¿sí? Y eso es bien padre, porque cuando lo empiezas a lograr,
lo demás es súper ganancia. ¿Y cómo crees que afecta el no perdonar, ya sea en las relaciones o de forma personal? Yo creo que el no perdonar genera muchas cosas. Aparte del dolor del momento, de ese pasado, ¿sí? Conforme va pasando el tiempo, vamos generando más emociones y sentimientos. Y sobre todo, tomamos una decisión muy inconsciente, que es continuar sufriendo por lo que no se pudo cambiar. Y porque lo que no, en ese momento no podías cambiar. Sucedió así, más que por qué. Híjole, ese por qué muchas veces es lo que te hace sufrir más. ¿Por qué así? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué esto? ¿Por qué de esta manera? Entonces es muy complicado. Y cuando no tenemos esta permeabilidad en nuestra mente, en nuestras emociones, de poder saber cómo filtrarlas, cómo purificarlas, cómo seleccionarlas, cómo acomodarlas, cómo ponerles nombre. Entonces, haz de cuenta que, imagínate que es como un tubo, ¿sí? Por donde circula un tubo, un caño, lo que sea, por donde circula. Entonces, le empiezas a echar basura, piedras, tierra. Entonces, imagínate que cada cosa que le vas echando es una emoción y es un sentimiento. Y llega un momento en el que el tubo por dentro empieza a cerrarse, hasta que ya no hay forma de que pase líquido, ¿sí? Se queda taponeado. Entonces, lo mismo que de tanta emoción negativa, ¿sí? De tanto exceso de pensamiento negativo que nos hace daño, por supuesto que hace que se complique más el hecho de soltar esa situación y de perdonar o perdonarme, ¿sí? Ahora, la otra, afecta a niveles tan increíblemente grandes como, por ejemplo, la física. ¿A quién no le ha pasado que cuando están angustiados por algo, por un examen, empieza el dolorcito en la barriguita, ¿no? Sí. Entonces duele la barriguita y dices, ay, mi examen, pasaré, no pasaré, lo haré, no, ¿sí? Entonces imagínate cuando hay ese tráfico lento, por llamarlo de alguna forma, de emociones que no sabemos dejar ir y mucho menos saberlas acomodar o nombrar, ¿sí? Entonces, lo mismo, eso es lo que pasa. Entonces, llega un momento en el que estas emociones que no han sido bien gestionadas detonan a nivel químico sustancias que empiezan a afectar nuestro cuerpo, como por ejemplo el cortisol, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el cortisol? El cortisol no es malo en realidad en producciones normales, pero en exceso de estrés, de enojo, de ansiedad, bueno, más bien ansiedad la detona, pero más bien como de angustia, de preocupaciones, de resentimientos. Nuestra mente está trabajando y trabaja, está mandando señales y se empieza a producir, ¿sí? Esto empieza a inflamar. Y cuando empieza a inflamar, empieza a haber problemas con el colon, problemas con los intestinos, problemas de gastritis, problemas incluso de hipertensión, las hipertensiones, la presión alta, dolores de cabeza, infinidad. Claro que por supuesto que se detonan padecimientos psicosomáticos, se les llama, ¿sí? Y afecta emocionalmente y en nuestras relaciones más, porque luego a veces no buscamos quién no la hace, sino quién no la pague. O muchas veces un determinado evento detona un evento del pasado inconscientemente. ¿Qué es lo que detona? La sensación. Un registro que tenemos aquí en una almendrita que se llama amígdala, ¿sí? Traumática, fuerte, dura, se queda ahí el registro. Y cuando otra situación detona las sensaciones, ¿sí? Entonces ahí es donde puedo no tener el control y ser reactivo. Y entonces empiezo a tener problemas con todas mis relaciones emocionales. Pareja, hijos, tíos, madre, etc, etc, etc. ¿Y la culpa cómo nos afecta? Ay, esa culpa. Déjame te platico. La culpa es un sentimiento con el que casi nos arrojan con una... desde que nacemos, sí, ya nos arrojaron con una patadita de culpa, ¿no? En nuestra cultura, o en muchas,
las diferentes creencias o religiosidades han antepuesto mucho esta parte de si no te portas bien, si no haces las cosas, ya eres un niño malo, ya Diosito te va a castigar, mamá se va a poner triste, papá se va a decepcionar, si tú no, entonces se convierte en una serie de expectativas de los demás que te hacen sentir culpable por no ser lo que los demás quieren que seas, ¿sí? Desde que eres chiquito, así es como creces. Tienes que ser alguien en la vida. Es una frase tan dañina, la verdad, ¿sí? Ya eres alguien. Sí. Ya estás en este mundo y ya eres alguien desde que naces. Bueno, desde que estás en el vientre de la mamá, ¿sí? Entonces la culpa verdaderamente complica muchas cosas porque no sabemos cómo gestionarla. Si la cuido, me siento culpable porque no tengo tiempo para mí. Si no la cuido, me siento culpable porque no estuve con mi mamá que está enferma, hablando por ejemplo de los cuidados hacia un enfermo, ¿sí? Porque adquirí una enfermedad crónica degenerativa o terminal, porque como no comí sano, porque como no hice esto, porque como no hice aquello, entonces termina una relación, muere alguien porque no le dije, entonces todo gira alrededor de la culpa y la culpa, sí es cierto, complica más todos estos procesos, sobre todo el perdonar. O aquí sí va más el perdonar, ¿sí? Por lo que no dije, por lo que no hice, por lo que no actué, por lo que no... Muchos. Y sí, la culpa va pegado con esta parte del perdón, porque si seguimos con este sabotaje culposo, ¿sí? Nos va a complicar más la parte de soltar y empezar a perdonar poco a poco esa situación o a esas personas o a ti mismo. Y esto que nos menciona sobre el perdón hacia uno mismo, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia, yo creo que diría, aparte de la importancia, las grandes ventajas. ¿Sí? Cuando tú perdonas y empiezas a ver el abanico de posibilidades que se pueden descubrir en el camino del perdón, como por ejemplo el empezar a tener paz mental en las relaciones, la libertad de poder decir las cosas como son, tanto las que no nos gustan como las de amor, las de cariño, las del acercamiento, las de todo eso. Beneficios hay muchos, empiezas a tener más libertad de tener acercamientos, hacer cosas que te produzcan, por ejemplo, la oxitocina, que es una hormona de la felicidad, del bienestar, del sentirte como si te hubieras quitado esa mochila de piedras que vienes cargando durante décadas a lo mejor, ¿sí? Entonces es maravilloso el arte, yo le llamo el arte del perdonar, porque, y se aprende, porque no nos lo enseñaron, o por lo menos a muchas personas en nuestros núcleos, no nos enseñaron realmente qué era la cosa del perdón, qué era el verdadero significado del perdón, porque hay infinidad de mitos, creencias, que no va por ahí. Y ¿consideras que es normal o qué tan normal es el que las personas le demos como vueltas a un evento doloroso en nuestra cabeza? Es el sabotaje. Estamos con nuestra mente coco wash, dándole vuelta a un evento que ya pasó, ya está muerto ese pasado, pero que me sigue generando en mi presente dolor, ¿sí? Entonces estoy dándole, y si lo hubiera, supongamos, murió un familiar por alguna enfermedad o porque ya estaba grande, no importa, pero murió ese familiar. Y siempre hay un cuidador principal o cuidadores principales, ¿sí? Entonces, empieza este proceso de, ¿y si le hubiera cambiado el doctor? ¿Y si le hubiera dicho que sí a lo que ella quería? ¿Y si lo hubiera cuidado más? ¿Y si mejor no le hubiera dado el taquito de carnitas que me pidió? ¿Y si mejor no le hubiera dado ese traguito de coca? ¿O si mejor no le hubiera llevado a mi hermano que tenía sin verlo 5 o 20 años? Porque lo alteró. Entonces todo se convierte en toda una serie de sabotajes, y debemos entender que hay muchas situaciones, hay muchas circunstancias que no están en nuestras manos cambiar.
solo son. ¿Por qué? No lo sé. ¿Para qué? Pueden haber muchos para qué. ¿Para qué me va a servir este aprendizaje? ¿Para qué me va a servir este soltar, perdonar y perdonarme? En situaciones de pérdida, ¿cómo el perdón puede abrir la puerta a una mayor libertad emocional? Lo primerito que es importante cuando hay una situación de pérdida por muerte, es comenzar a trabajar permitirte vivir todo el proceso del duelo. El primerito es el permiso, ¿sí? Y posteriormente empezar a aceptar que esto es. Comenzar a trabajar que detrás de que esto es así y que hiciste después, o sea, te empezar a aceptar que hiciste todo lo que estuvo en tus manos por esa persona. Porque luego se queda mucho esta parte. Hasta cierto punto es parte del proceso porque te está doliendo, ¿sí? Por supuesto que sí. Pero como te lo decía hace rato, mucha gente se queda con un duelo perpetuado también, ¿sí? Y se queda perpetuado precisamente anclado, enganchado al sufrimiento de los hubieras, de lo que no pudo hacer, de lo que no es, yo diría que lo que no estuvo a tu alcance hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces, en el momento en el que vivimos una situación compleja, los recursos que tenemos de ese momento fueron los recursos que tuvimos en ese momento. Ahora sabes más, entonces que la sabiduría que has adquirido ahora que sabes más, te ayude y sea un recurso para terminar de superar eso que llevas arrastrando desde hace un momento y llevarte a perdonar la situación y a perdonarte a ti mismo por lo que no estaba, nuevamente lo vuelvo a repetir, por lo que no estaba en tus manos, por falta de conocimiento, porque no había ese recurso en ese momento, porque lo que hubo fue lo mejor, o sea, fue lo que se dio, fue lo que tuvo que ser, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho una teoría que se llama aceptología, que aceptar las situaciones no es conformarse con las situaciones, no es resignarse total, o sea, resignarse sí, porque es un proceso del duelo, es como una resignación, pero enfocada a aceptar que esto ya es así, ¿sí? Que yo ya perdí a ese familiar que falleció, que yo ya perdí a ese familiar o a esa persona querida que ya no está en mi vida porque nos separamos, porque terminó la amistad, porque lo que sea, ¿sí? Pero aceptar realmente también es un arte de que a veces cuestionamos o queremos cuestionar tanto el por qué suceden las cosas de determinada manera y no la vas a encontrar. No la vas a encontrar porque no va a haber una respuesta exacta que te regrese a aquello con lo que fuiste feliz en ese momento. Pero sí puedes utilizar esos momentos que tuviste de felicidad para nutrir tu presente, en lugar de quedarte con los desagradables para desnutrirte y seguir viviendo arrastrando este dolor emocional. ¿Por qué crees que pasa que nos quedamos anclados en situaciones del pasado? Precisamente porque no hemos sanado esas heridas, ¿sí? Sobre todo a mí me encanta este tema de las heridas emocionales y las heridas de la infancia o de la adolescencia, porque no conozco a una persona, yo en lo personal, que no haya tenido, vivido, experimentado dolor en su vida. Somos seres humanos, todos hemos pasado por situaciones complicadas, ¿sí? Y cuando esos registros están desde la infancia, por supuesto que si no han sido gestionados y que antes pues era más complicado porque hoy hasta ahora es que hay más apertura en toda esta área de la salud mental, ¿sí? De la psicología, de todo esto, ¿sí? Se volvieron complicados porque no hubo una forma adecuada de gestionar todas esas emociones y sentimientos. Y más porque sí fue lo que aprendimos de nuestros padres, tíos, abuelos, del no derecho a expresar lo que uno siente, miedo, terror, desconfianza, dolor, y que dices, mejor calladito me veo más bonito,
Entonces silencia, y eso es peor porque se queda, implotas, se queda acá adentro, se queda el registro acá, cucú, se queda el registro acá, ese es el cucú de la felicidad, que sepan. Pero se queda este registro acá en esa amígdala y entonces en etapas más adelante, sobre todo cuando somos adultos, se detonan estas sensaciones de dolor, estas sensaciones que van de la mano con el dolor, ¿sí? Y a veces no alcanzamos a entender por qué nos pasa como así, ¿no? Que de pronto viene, no sé, personas que se desquician por cualquier situación, cualquier cosita, ¿sí? O personas que se toman todo muy personal, ¿sí? Es contra mí, el mundo contra mí, las personas contra mí, la vida contra mí, y no va por ahí. Y sufrimos mucho. Inconscientemente nos abrazamos del sufrimiento y hasta le buscamos para sufrir un poco más y nos causa un poco más de dolor. Pero esto es inconsciente porque vivimos siendo personas victimizadas. Pero eso fue lo que aprendimos. Entonces, maravilloso es cuando te empiezas a dar cuenta y empiezas a transformarte y a transformar todas esas emociones. Y sobre este tema, pues vas a dar un taller que se llama Perdónate. ¿Por qué el nombre? Sí, por ahí lo van a empezar a ver ya. Va a ser un taller bien bonito y dices, ay, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el duelo? Uf, todo, con tanatología, todo. Y con logoterapia más, porque la logoterapia es una psicoterapia enfocada al sentido de vida. Entonces, bueno, para empezar el nombre, perdona, lleva un guión y luego T, ¿sí? Entonces es una invitación a que asistan a este evento, a este taller. Yo les invito un tecito, por eso el té, pero digo, el té es para relajarnos todos, pero el significado verdadero del el perdona y luego el té es perdona aquellos, aquel, ¿sí? A la situación. Y perdónate es hacia adentro. Me perdono por aquello que no estaba en ese momento en mis manos, que no tenía el conocimiento, que no tenía los recursos, ¿sí? Entonces es trabajar como desde adentro hacia afuera, porque luego muchas veces creemos que el perdón solamente es hacia afuera. Ah, te perdono, está bien, ya te perdoné, borrón y cuenta nueva. Y muchas veces no es así. Ah, ya, te perdono y olvidamos. No es cierto tampoco. No se perdona, no se olvida. Digo, se perdona, pero no se olvida. Porque a final de cuentas es una experiencia, es una página de tu libro de vida, ¿sí? Y no las podemos arrancar. Más bien, hay que sacarle el néctar, hay que sacarle el jugo, hay que sacarle la transformación, el aprendizaje y trascenderlo. Pues esas son todas las preguntas. Muchas gracias. Ani, te agradezco mucho y muchas gracias por la propuesta, porque esto no lo hubiéramos hecho también si no hubiera habido entre mis pacientes, entre personas, entre pues muchos seres humanos, este tipo de dudas o este tipo de trabajos de manera individual o grupal. No se habría formulado todas estas preguntas con Ani. Les agradezco mucho, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Tanatóloga Suri Muñoz, y también por ahí en TikTok, donde estaremos dejando mensajitos con sentido y bueno, pues todo lo que vamos a ir trabajando. Te espero este próximo mes. A ver, díganme cuál es la fecha, que ya se me olvidó. 8 y 9. El 8 y 9 de noviembre vamos a tener este taller de Perdónate. Va a estar muy padre, va a ser muy espiritual y no estoy hablando de religiosidad. Va a ser mucho de tocar fibras, va a ser una transformación increíble o el comienzo de esa transformación para que puedas tener, de ahora en adelante decidas tener una vida con más amor, con más paz, con más bienestar. Los espero.